Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la lección número 5 de la escuela sabática del primer trimestre del año 2021. Noble Príncipe de Paz. El texto para memorizar se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Recordemos que inicialmente la nación de Israel estaba conformada por las 12 tribus de Jacob, y posteriormente se dividieron 10 tribus al norte formando el reino de Israel, y 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, formando el reino de Judá. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y al sur las 2 tribus, Judá y Benjamín, formaron el reino de Judá, capital Jerusalén. Los acontecimientos del pueblo de Dios que hemos venido estudiando en estas semanas sobre los reyes de Uzías y su nieto el rey Acaz sucedieron aproximadamente 200 años después que el reino de Israel se había dividido. Para el estudio de la lección de esta semana, podemos ver claramente en la parte final del capítulo 8 del libro de Isaías la forma como se describen las desgracias y las peripecias tenebrosas del pueblo de Dios, en cabeza del rey Acaz, quienes rechazaron la luz divina para ir en pos del ocultismo. El profeta dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es muy triste saber que los habitantes de Judá solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, situación que podían haber evitado. En esta semana estudiaremos sobre la gran promesa del único que puede brindarnos paz verdadera y vida eterna. Los puntos de la lección para esta semana son: primero, de la oscuridad a la luz. Segundo, el niño divino humano. Tercero, la vara de la ira de Dios. Cuarto, la raíz de Isaí. Quinto, Dios, salvación mía. Primero, de la oscuridad a la luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra y muerte, luz resplandeció sobre ellos. La razón principal por la cual el pueblo de Dios andaba en oscuridad es porque ignoraba y rechazaba la palabra profética de Dios. Se había separado de la luz divina. El pueblo de Dios caminaba en la oscuridad hasta tal punto que consultó a los medios y adoró a los demonios, es decir, se apoyó en el ocultismo y no en el Dios verdadero. Por esta razón, el capítulo 9 de Isaías presenta en forma especial la temática de la luz en contraste con la oscuridad espiritual del pueblo de Dios. Las Escrituras dicen que su pueblo verá una gran luz, y la luz resplandeció sobre ellos. Es bueno saber que la luz, en el capítulo 9, hace referencia a 2 cosas especiales. Primero, a la gloria de Dios, quien sacará a su pueblo de las circunstancias tenebrosas. Y segundo, la luz también hace referencia o puede interpretarse como un símbolo del Mesías venidero. La gente de la región de Galilea se distingue aquí, en esta profecía, por recibir la bendición especial de la gran luz que habla el profeta en el capítulo 9, versículo 2. La nación se multiplicará y se alegrará porque Dios habrá quebrado el cetro de su opresor. Aquí se describe la región del lago de Galilea porque fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistados por los asirios. Recordemos que en respuesta a la solicitud de ayuda del rey Acaz de Judá,
el rey asirio Tiglat-Pileser III tomó las regiones de Galilea y Transjordania pertenecientes al reino de Israel en el norte, y llevó a muchos cautivos y transformó esos territorios en provincias asirias. Entonces, el mensaje de Isaías es que el primer territorio en ser conquistado, en este caso la región de Galilea del reino de Israel, sería el primero en ver la liberación de parte de Dios. El acto de restauración que se anuncia aquí y la liberación del pueblo de Dios de su opresor estaría acompañada por el brillo de la presencia de Dios. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Este mismo lenguaje de Isaías 9 lo encontramos en Isaías 60, cuando Dios anima a su pueblo diciéndole que regresarían del exilio. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Será posible que a esta altura de apostasía y pecado el Señor intervenga en favor de su pueblo? La respuesta es sí. La buena noticia que nos da Isaías lo confirma. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Isaías 9:4. No fue por casualidad que Jesús comenzara su ministerio en la región de Galilea, donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y al sanar a la gente, e incluso libertó a endemoniados de la esclavitud del ocultismo. Al leer los evangelios, es interesante notar lo siguiente. Vemos ejemplos perfectos de cómo la Biblia toma hechos que sucedieron en los tiempos del Antiguo Testamento, como el caso del rey Acaz de Judá, el que estamos estudiando, y los utiliza para refigurar cosas que van a suceder en los tiempos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, con la promesa del nacimiento del Mesías. En las Escrituras encontramos expresiones que identifican a Jesús como la luz. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Evangelio de Juan es uno de los que ofrece una vasta descripción de Jesús en relación con la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Con este contexto, sin dudas, Isaías 9, 6 y 7 es una referencia directa a la venida del Mesías, que es la luz del mundo y que trae paz, libertad, justicia y rectitud. Al leer sobre la condición espiritual del pueblo de Dios en los tiempos del profeta Isaías, la hermana Elena declara: en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su creador como autor del pecado, del sufrimiento y la muerte. La ley de amor que rige en el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Patriarcas y Reyes, página 209. No olvides, Jesús nos invita a ir a Él, fuente de luz, y nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Segundo, el niño divino humano. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vimos que el lema luminoso de Isaías 9:2 se refiere a una gran luz que estaba representada por la primera venida del Hijo de Dios, el Mesías, a este mundo de tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero ahora vamos a apreciar otra descripción, otra promesa, y nos habla
que un niño nos es nacido, lo que señala nuevamente en forma clara a Cristo o el Mesías. Recordemos que la palabra Mesías es aramea y se traduce al griego como Cristo, y las dos significan ungido. El Cristo, el Mesías, era Jesús. El espíritu de profecía hace referencia que había comprensión de parte de los religiosos líderes del reino de Judá sobre Isaías 9. Ella explica: durante los últimos siglos de la historia de Israel, antes del primer advenimiento, era de comprensión general que se aludía a la venida del Mesías en esta profecía. El profeta Isaías resalta que a este niño se le llama con diferentes nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era costumbre en el antiguo cercano oriente que los reyes y las deidades tuvieran múltiples nombres para mostrar así su grandeza. Ahora, en cuanto a las características del Mesías, podemos decir lo siguiente. La primera designación para el Mesías es admirable. Así como el divino ángel de Jehová describió su propio nombre al padre de Sansón como admirable. La palabra admirable proviene del hebreo pelep y tiene una connotación de alguien que planea un milagro, el obrador de milagros, ya que literalmente significa milagro, maravilla, maravilloso, prodigio, sorprendente. Este mismo término pelep se utiliza en el Cántico de Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En otras palabras, admirable es una referencia a la maravillosa actuación y a los actos salvíficos del Dios poderoso. La otra designación para el Mesías es consejero. El término hebreo para consejero es ya'atz. Refleja la idea de alguien que siempre sabe qué hacer, de alguien que siempre sabe cómo resolver. La expresión denota un sabio, un asesor o alguien que guía correctamente. La otra expresión que usa Isaías es Dios fuerte. Dios fuerte proviene del hebreo El Gibor. La expresión El Gibor se asocia con el poder y la valentía en la batalla. Una traducción sugerida para la expresión Dios fuerte es Dios, la fuerza heroica, o Dios, el héroe. Y un ejemplo bíblico sería Isaías 42:13: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y esforzará sobre sus enemigos. Otra designación para el Mesías es Padre eterno. Así como Dios el Padre es eterno, así también lo es Cristo. Isaías lo llama Padre porque en un sentido especial es Padre de toda la humanidad, pues Jesús es el creador del hombre, el creador del mundo. Y por último, la expresión Príncipe de Paz, título que tiene nuestra lección para esta semana, donde príncipe proviene del hebreo sar, que significa jefe, principal, y paz del hebreo chalón, que traduce propicio, prosperidad, paz. Podemos afirmar que Jesús es la principal fuente de paz, la principal fuente de prosperidad, de dicha y bienestar. Jesús es nuestra paz. Con su muerte en la cruz, Él puso final al conflicto que había entre Dios y los hombres, y también nos llenó de su paz. Con el anterior análisis bíblico, con toda seguridad podemos afirmar que este niño que iba a nacer de una virgen era un ser singular y único. No olvides, aceptar a Jesús en nuestras vidas nos trae ricas bendiciones. Él es admirable, desea hacer el mayor milagro en nuestras vidas, salvarnos. Tercero, la vara de la ira de Dios. Isaías 9:13. Pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. A causa de la maldad de su pueblo, Dios tuvo que castigarlos con vara.
Esto significa que Dios permitió que sufrieran dificultades con la intención de que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Él. El castigo de Dios a su pueblo fue por etapas y no de una sola vez. Si Dios hubiera querido destruir a su pueblo, podría haberlo entregado a los asirios de inmediato. Pero fue paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como en el periodo de los jueces, Dios permitió que su pueblo, Judá e Israel, experimentaran algunos resultados de su insensatez y así pudieran entender lo que estaban haciendo y tener la oportunidad de tomar una mejor decisión. Pero el pueblo persistió en el mal, endureció su corazón contra él y contra sus llamados al arrepentimiento. Entonces Dios retiró aún más su protección, pero ellos continuaban rebelándose. Este ciclo se repitió una y otra vez, hasta que Dios no pudo hacer nada más. Lo que vemos aquí, al igual que en toda la Biblia, es la realidad del libre albedrío. Dios nos hizo libres a los seres humanos. Esto era necesario. De lo contrario, nunca podríamos amar a Dios verdaderamente. La libertad que nos da Dios implica la opción de hacer lo bueno o lo malo. Y aunque vez tras vez Dios busca atraernos hacia Él, revelando su amor, su carácter, su paciencia, también nos permite enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas, es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y demás. Todas estas cosas, el dolor, sufrimiento, miedo, que con frecuencia no logran que la gente se despierte, que se aparte del pecado y acuda al Señor. No olvides, el libre albedrío es maravilloso, no obstante, hay de quienes lo usan mal. Cuarto, la raíz de Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Vemos que el nuevo gobernante davínico también se le llama el tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. La descripción le cabe solo a Jesucristo, quien es la raíz del linaje de David, según Apocalipsis 22:16. Cristo vino del linaje de David y descendía de Adán, que era el Hijo de Dios. El tronco de Isaí, en el libro del profeta Isaías, con seguridad habla de un rey, habla de un Salvador, de la dinastía de David. Su reino de paz será eterno. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 11, se registra de esta manera: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. El nuevo gobernante davínico tiene la tarea de revertir los efectos perversos del pecado y la apostasía. ¿De qué manera lo haría? Primero, este nuevo gobernante piensa y actúa en armonía con el Señor, juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz. Segundo, cuando Él asuma el poder, el Señor traerá de vuelta el remanente fiel de Israel y Judá. Tercero, habrá un gobierno fuerte y unido como en los días del rey David, que derrotó a los filisteos y a todos sus enemigos. Cuarto, pero el nuevo gobernante que hace referencia a esta profecía será más grande que David por el hecho de que él va a restaurar la paz, incluso a la esencia misma de la creación. Isaías dice que los depredadores ya no serán carnívoros y coexistirán en tranquilidad con su presa. Podemos concluir que Isaías 11 está hablando de la primera y segunda venida de Cristo. Ambas venidas de Jesús se presentan como una sola imagen, están enlazadas. Veamos, la primera y segunda venida de Cristo son dos partes de un todo, como los dos lados de una superficie plana. El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas. La primera, que ya sucedió, y la segunda, que esperamos que pronto se cumpla.
De ahí que este nuevo gobernante es el Cristo o el Mesías, conocido con el nombre de Jesucristo, el divino Hijo de Dios, quien nació para salvarnos, para darnos luz, paz. El nombre Jesucristo es un nombre compuesto, Jesús y Cristo. Y este nombre es el más acorde, el más completo para el Hijo de Dios, ya que alude a sus dos naturalezas. El nombre Jesús a la naturaleza humana y el nombre Cristo a la naturaleza divina. Lo que más sorprende es saber que este nuevo gobernante, la raíz de Isaí, nuestro Señor Jesucristo, retiene por la eternidad sus dos naturalezas, la divina y su humanidad, dando muestra de su inmenso amor por la humanidad pecadora. No olvides, Jesucristo, la raíz de Isaí, vino a buscarnos y salvarnos. Quiere llevarnos a su reino eterno, a su reino de paz por la eternidad. La decisión es tuya. Quinto, Dios, salvación mía. Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12:2 identifica al libertador venidero como Jesús. Dice que Dios es salvación mía y ha sido salvación para mí. Recordemos que el nombre Jesús significa el Señor es salvación. Isaías 12 se considera un corto salmo, se considera un canto de alabanza a Dios por su consuelo misericordioso y poderoso. El salmo, en boca de un miembro del remanente restaurado, compara la liberación prometida para esta humanidad con la de los hebreos en el éxodo de Egipto. Es como un cántico de Moisés y los israelitas cuando fueron salvados del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Igualmente, Apocalipsis 15 nos muestra el cántico de victoria entonado por los 144,000 en términos muy similares a estos cánticos. Solo en Jesús podemos encontrar salvación. Él será nuestra canción cuando muy pronto todos nosotros entonemos juntos el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, según Apocalipsis 15:3. No olvides, el Señor no solo hace salvación, Él mismo es salvación. Lo es todo para nosotros. Dios está con nosotros. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. No solo llevó nuestros pecados en la cruz, se hizo pecado por nosotros. No solo hace paz, Él es nuestra paz. Espero les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la Escuela Sabbat. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.